Jóvenes estudiantes, señoritas, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a dar inicio a la clase de hoy día, luego de un feriado un poco largo, ¿no? Vamos a retomar las actividades, a pesar de que tampoco no habíamos hecho un avance considerable con respecto al primer capítulo, pero ya creo que de hoy día para adelante vamos a retomarlo para acabar el primer capítulo, luego el segundo y así sucesivamente hasta la fecha del examen, ¿no? Si bien no estoy perdido, creo que habíamos quedado en esta parte, en la definición de lo que es estadística, ¿no? Y habíamos quedado en que estadística la vamos a conceptualizar, la vamos a entender o la vamos a definir especialmente para fines académicos, ¿no? Porque habíamos visto que estadística tenía dos puntos de vista, ¿no? Dos concepciones. La gente tenía generalmente más una de las ideas de estadística, ¿no? Que era las cifras que generalmente vemos en publicaciones, ¿no? Las cifras que vemos en algunas publicaciones, en la prensa, ¿no? En la televisión, ¿no? A diario vemos cifras, ¿no? Y la mención que generalmente hacen previa a la presentación de esa cifra es indicar que son estadísticas, ¿no? Las estadísticas indican esto con respecto a esta característica o a este evento o a este suceso, ¿no? La situación con respecto a este problema está, las estadísticas indican esta situación, ¿no? Y nos empiezan a mostrar una cantidad de cifras indicando de que si vamos bien, vamos mal, o está bien, o está mal, o qué decisiones se están tomando con respecto a eso, ¿no? Por un lado es eso, ¿no? Ya habíamos dicho que sí, están en lo correcto, digamos, en mencionar que sí, eso es estadística, ¿no? Pero, siendo un poco más formales, habíamos indicado por el otro lado que estadística también era aquella concepción teórica, ¿no? Que tiene métodos, tiene herramientas, ¿no? Tiene técnicas, ¿no? Y al tener herramientas, al tener métodos, al tener técnicas, por lo tanto, muestra un procedimiento, ¿no? Metodológico, ¿no? Un procedimiento que se debe seguir en ese orden, tal que finalice con una investigación, ¿no? Entonces, y eso generalmente lo vemos en la parte académica, ¿no? En la parte de la formación académica, ¿no? La formación académica en el área de la estadística, ¿no? Entonces, no solamente estadística había sido esa cifra, ese valor para ser analizado, ¿no? Sino que estadística había tenido sus propias herramientas, sus propias técnicas, sus propios métodos para constituir una investigación, ¿no? Y generalmente todas esas técnicas, todas esas herramientas, todo ese conjunto de métodos lo aprendemos, ¿no? A través de la concepción de lo que es estadística, ¿no? Y de ahí es donde, como tiene herramientas, como tiene métodos, como tiene procedimientos, de ahí es que estadística se llega a conceptualizarse o a formarse en ciencia, ¿no? Y habíamos indicado que estadística no es nada menos que una ciencia porque nos presenta, nos dan herramientas, nos dan métodos, nos dan técnicas, todo un conjunto de, de herramientas, ¿no? ¿Para qué? Para recolectar, clasificar, organizar, analizar e interpretar. ¿Pero qué? La materia prima, ¿no?
que tenemos por lo general dentro de un proceso de investigación, ¿no? Y la materia prima en este caso de esta rama o de esta ciencia que se llama estadística no es nada menos que datos, ¿no? Datos que por el momento no sabemos de dónde los podemos conseguir o cómo los podemos obtener, pero que en todo caso los datos se constituyen en la materia prima en esta rama de la estadística o en esta ciencia de la estadística, ¿no? Entonces, esos datos deben ser procesados de forma adecuada, ¿no? Deben ser tratadas de forma adecuada, ¿no? Y este es el procedimiento que nos proporciona, ¿no? Recolectar, clasificar, organizar, analizar e interpretar, ¿no? Y debemos seguir este procedimiento de forma secuencial, de forma metodológica, ¿no? Y una vez que lo presentemos, lo organicemos, lo analicemos, ¿para qué? Para tomar decisiones, ¿no? Los análisis que hacemos a través de indicadores, ¿no? A través de las representaciones gráficas y cuadros, ¿no? Nos permiten tomar decisiones, ¿no? Ya están ahí resumidos, ya están ordenados, ya están presentados en cuadros, en gráficas, y aparte ya se han hecho cálculos de los indicadores necesarios sobre los cuales se hace el análisis, ¿no? Y la interpretación o la descripción, y luego se toma decisiones, ¿no? Sobre el mensaje que están emitiendo esos cuadros, esas gráficas y esos indicadores, ¿no? ¿Qué mensaje nos transmiten esos indicadores? Eso es lo que estamos analizando, describiendo o interpretando, ¿no? Y en función a eso es que tomamos decisiones, ¿no? Y tomamos decisiones porque tenemos incertidumbre, ¿no? Por eso es que tomamos decisiones, porque se presentan incertidumbres, ¿no? Sobre varios eventos, ¿no? O sobre eventos que tienen varias alternativas, ¿no? ¿Qué voy a hacer hoy día, ¿no? A diario estamos viviendo en incertidumbre, ¿no? O a diario tenemos cierto grado de incertidumbre sobre varias actividades, ¿no? ¿No? ¿Qué hacer hoy día, ¿no? ¿No? ¿Hacer esto o hacer este otro o hacer este otro, ¿no? Entonces tenemos que tomar decisión, ¿no? Sobre qué hacer hoy día, ¿no? Y para eso necesitamos recabar información, ¿no? Para que tomemos la mejor decisión, ¿no? Entonces, estadística la vamos a conceptualizar como una ciencia, y como ciencia generalmente ocupa un gran conjunto de actividades. Por lo tanto, nos dice aquí que se dividen en dos ramas, ¿no? Que se clasifican en dos ramas, ¿no? Ya hemos definido estadística, por lo tanto, como es un gran conjunto de herramientas, métodos y técnicas, entonces dependiendo de las actividades que realice, se divide en dos grandes ramas, ¿no? Uno es la estadística descriptiva y el otro es la estadística inferencial, ¿no? Y habíamos dicho que si bien estábamos diciendo que se dividen, eso no implica que ambos actúen de manera separada, ¿no? Cada uno actúe por su lado, ¿no? Eso no implica, ¿no? Sino que estas dos ramas interactúan de forma simultánea, ¿no? Uno no se puede dar con el otro, ¿no? Para que uno se dé, necesariamente se tiene que dar el otro, ¿no? Entonces actúan de manera simultánea, ¿no? Uno contribuye en el otro, ¿no? Uno no puede o uno depende del otro, ¿no? Y la parte de la estadística descriptiva, ¿qué es? La parte de la estadística descriptiva no es nada menos que la parte donde se recogen los datos, se clasifican los datos, se presentan los datos en cuadros y gráficos, ¿no? Y luego lo más importante de esto es que se describen. Esas presentaciones en cuadros y en gráficas se describen, ¿no?
y además se simplifican, ¿no? Se simplifican a través de ¿qué? A través de unos indicadores, ¿no? A través de unas medidas, a través de unos estadísticos, ¿no? O estadísticas, ¿no? O a través de unos estadígrafos, ¿no? Más adelante vamos a ver qué es estadígrafo, ¿no? Pero en todo caso, la estadística descriptiva lo único que hace es presentarnos esos datos ordenados, resumidos, en cuadros y en gráficos, ¿no? Y cuadros y gráficos también vamos a verlo más adelante, sus características, ¿no? Y simplificar esos datos a través de indicadores resúmenes, ¿no? Porque ya habíamos indicado que cuando tenemos datos que nos presenten ahí, que nos muestren un montón de datos y no sepamos qué hacer con esos datos, ¿no? Y nos piden sacar una conclusión o tomar una decisión con respecto a esos datos, no vamos a poder tomar en dato, ¿no? Ahí lo vamos a ver a un dato, digamos un valor, digamos que es un dato, ¿no? Vamos a ver a un 5, por ahí a un 13, a un 15. ¿Qué conclusión podemos sacar viéndolos ahí de forma individual? Nada, ¿no? No podemos sacar ninguna conclusión, por lo tanto, la necesidad de resumirlos, ordenarlos, presentarlos, esa es una necesidad, ¿no? Y para eso es para el cual la estadística descriptiva está ahí, ¿no? Para resumir esos datos, para ordenarlos, para presentarlos, ¿no? Y para simplificarlos a través de indicadores, ¿no? Hasta ese nivel es al cual llega la estadística descriptiva, ¿no? A simplificar los datos, ¿no? Y a describir, lo más importante, describir, ¿no? Una vez que ya he elaborado el cuadro, una vez que ya he elaborado la gráfica, una vez que ya he obtenido ciertos indicadores, ¿no? Ha simplificado todos esos datos en indicadores, lo que hace es una interpretación o una descripción en base a esos resultados, ¿no? Hasta ese nivel, hasta esa parte es de que llega la parte de la estadística descriptiva, ¿no? No puede hacer más allá, ¿no? No puede, digamos, tratar de estimar o tratar de analizar más allá de la descripción o más allá de lo que se ve, ¿no? Cuando a uno le dicen describirme algo, ¿no? Un objeto, digamos, ¿no? Describirme una silla, digamos, ¿no? Entonces, describir consiste en ese análisis o en una descripción de todas las características que se observan, ¿no? Una silla puede ser de material de madera, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo, es de material de madera, ¿no? Mide, digamos, 1 metro, ¿no? Mide 1 metro. Está pintado, digamos, de color, no sé, celeste, ¿no? Tiene la mitad tiene una plataforma para que se pueda sentar, ¿no? Tiene 4 patas, porque eso es lo que se está viendo, ¿no? Tiene 4 patas, tiene un soporte para la espalda, ¿no? Eso es lo que se está viendo, ¿no? Eso es describir, y de eso se hace cargo la estadística descriptiva, ¿no? No podemos decir, por ejemplo, cuánto va a durar, ¿no? No podemos decir cuánto va a durar, ¿no? No podemos decir tal vez quién lo ha hecho, digamos, ¿no? Porque solamente ahí lo tenemos ya en venta, digamos, ¿no? No sabemos quién lo ha hecho, cómo lo ha hecho, ¿no? ¿Qué tiempo ha invertido? No sabemos eso, ¿no? Esa otra parte que no sabemos, que puede ser indagar lo pasado o querer saber lo futuro de eso, se va a encargar la estadística inferencial, la otra parte de la estadística, ¿no? La parte de la estadística descriptiva solamente resume los datos, ¿no? Los organiza, los analiza a través de los indicadores, ¿no? Pero su punto principal es la descripción, nada más. Lo que observas, eso es lo que describes, ¿no? Si quieres describir a una persona, entonces vas a decir, tiene una estatura de 1,60 o 1,60 y tantos, ¿no?
tiene la piel tal vez morena, digamos, ¿no? Tiene el cabello oscuro, ¿no? Tiene los ojos celestes, porque eso es lo que se está observando, eso es lo que se ve, digamos, ¿no? ¿No? Y podemos describir también su vestimenta, ¿no? Y así, ¿no? Pero cosas que está pensando la persona, digamos, o que queramos saber su pasado o lo que va a ocurrir en el futuro con esa persona, no sabemos, ¿no? Y no podemos hacerlo a través de la estadística descriptiva, ¿no? Lo que observas, eso es lo que describes, ¿no? Y en base a eso tomas decisiones, ¿no? Entonces, esa es la parte de la estadística, ¿no? El esquema nos dice lo mismo, ¿no? Dice que se recolectan los datos, ¿no? Crítica de los datos, ¿no? La crítica de los datos significa que no todos los datos vienen en forma adecuada, ¿no? Y hay que hacer un control de calidad de los datos, ¿no? Porque a veces, ¿por qué hay la necesidad de hacer un control de calidad de los datos? Porque a veces existen datos que no son adecuados, que no están correctamente anotados o que no están correctamente escritos, ¿no? O lo corregimos o en todo caso lo anulamos, pero la estadística también nos da herramientas para mejorar esos datos o tomar decisiones con respecto a esos datos, ¿no? Hay encuestas en las cuales cuando uno revisa aparece una edad, digamos era una encuesta a jóvenes y aparece ahí un número, digamos, de una edad que parece más 78 que 18, digamos, ¿no? No sabemos qué edad anotar, si realmente es 18 o es 78, ¿no? Tratándose de una encuesta, digamos, a jóvenes, lo más probable es que tal vez sea 18, ¿no? Pero no tenemos la certeza total, ¿no? Por lo tanto, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Anotamos 78 o anotamos 18? ¿Qué anotamos? ¿No? Y hay respuestas a preguntas que no sean contestadas, ¿no? No sabe, no responde, ¿no? O está en blanco, ¿no? ¿Qué hacemos con respecto a eso, ¿no? Entonces, ese es lo que nos muestra en este esquema donde dice la crítica de los datos. Es el control de calidad de los datos, ¿no? Vemos respuestas en blanco, vemos respuestas que no sabe, no responde, vemos respuestas que nos ponen en dudas porque no sabemos si es 18 o es 78, ¿no? ¿No? Entonces, ahí es donde indica crítica de los datos, es donde debemos de solucionar esos problemas, ¿no? Si descartamos esa encuesta, ¿no? Si enviamos de nuevo al entrevistador al lugar, ¿no? Porque ahí está anotado la fecha, el lugar, el domicilio, entonces volvemos a que el encuestador vaya de nuevo a confirmar esa cifra, ¿no? ¿No? O anulamos esa encuesta, ¿no? Entonces tenemos que tomar también decisiones al respecto, ¿no? Y luego ya viene el proceso, ya está depurado, por lo tanto lo debemos de presentar los datos, ¿no? Debemos ordenarlos, debemos resumirlos, ¿no? Y la primera forma ya nos está mostrando esta técnica estadística, dice que es la presentación a través de las tablas y a través de las gráficas, ¿no? Y una vez que tenemos tablas y una vez que tenemos gráficas, hacemos un análisis descriptivo, ¿no? Lo más importante, análisis descriptivo, ¿no? A través no solamente de estas dos formas de presentación, sino también a través de indicadores, ¿no? Medidas estadísticas o estadígrafos, ¿no? Y hasta ahí llega la tarea de la estadística descriptiva, ¿no? De eso se encarga, ¿no? Y generalmente, ¿no? Se aborda esta parte, se realiza este tipo de investigaciones descriptivas cuando son temas nuevos, ¿no? Cuando son temáticas nuevas que se están investigando, ¿no?
Como son temáticas nuevas, por lo tanto, hay que primero conocerlos, y para conocerlos vamos a llegar solamente hasta el nivel de la descripción, ¿no? Exploramos los datos y los describimos, ¿no? ¿Por qué? Porque son temáticas nuevas, no hay nada conocido al respecto, no podemos profundizar más allá, ¿no? Una vez que se hacen estas investigaciones descriptivas, recién esos dan pasos a investigaciones más avanzadas, ¿no? Y ahí ya entra la estadística inferencial, ¿no? ¿No? Y aquí tenemos algunos ejemplos de lo que es la estadística descriptiva, ¿no? o de lo que se encarga la estadística descriptiva, ¿no? Características de pacientes que son atendidos en un hospital, ¿no? ¿Qué características tienen los pacientes que son atendidos en un hospital? ¿No? ¿No? Seguramente nos veremos ahí que son varones, que son mujeres, que son niños, que son adultos, que son así. Eso es lo que vemos, ¿no? Que presentan malestar con respecto a este otro, a este otro, a este otro, ¿no? Entonces solamente estamos describiendo, ¿no? Y como decía, hacía también referencia a indicadores. Aquí estamos hablando de algunos indicadores en el segundo ejemplo. Media y distribución de la edad, del peso y la altura de los estudiantes de un colegio, ¿no? La media con respecto a la edad, ¿no? ¿Cuál es la edad promedio de los estudiantes? ¿Cuál es el peso promedio de los estudiantes? ¿Cuál es la altura promedio de los estudiantes? ¿No? Eso sí podemos obtener, ¿no? El tercer ejemplo nos dice que supongamos por orden del rector un funcionario de una universidad organiza tabula, ¿no? Organiza tabula, quiere decir tabla, ¿no? Se presenta gráficamente y obtiene parámetros de algunas características de todos los alumnos, ¿no? Por ejemplo, de sus edades, ¿no? De sus resultados académicos, ¿no? Para compararlos con estudios similares hechos en años anteriores, ¿no? Entonces solamente llega hasta esa parte la investigación, ¿no? Tienes un conjunto de datos, puedes resumirlo, presentarlos en tablas y en gráficos y obtener indicadores y listo, ¿no? Y ahí haces una descripción, un análisis. Y por el otro lado, aquí lo que nos sugiere es de que podemos comparar con otra institución que sea similar, ¿no? Que presente las mismas características, ¿no? Si tendrá las mismas características, no tendrá las mismas características, cuál será mayor que cuál, ¿no? Pero eso solamente al nivel de comparación a través de, puede ser una tabla, puede ser una gráfica o puede ser de un indicador, ¿no? Y tenemos ahí a la estadística inferencial. ¿De qué se ocupa la estadística inferencial? Lo más importante de la estadística inferencial es comprender este término que dice inferencial o inferencia, o también lo podemos llamar inferir, ¿no? ¿Y qué significa inferencial o inferencia o inferir? En términos más comunes significa generalizar, ¿no? Generalizar de la parte hacia el todo, ¿no? Lo que has encontrado en la parte lo generalizas para todos, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? A través de la estadística inferencial nos proporcionan herramientas estadísticas que nos permiten trabajar en la parte, que en este caso la parte es un pedazo de una población, es un subconjunto de una población que se llama estadísticamente muestra. Entonces, de esa población, como muestra aquí la gráfica, de esa población tomamos una muestra, ¿no? De la población tomamos un pedazo de esa población. Y en ese pedazo de la población se hace estadística. Y la mayoría de las estadísticas que se hacen en esa muestra son estadísticas descriptivas, ¿no?
se hace estadística descriptiva dentro de la muestra. Y una vez que has hecho estadística descriptiva dentro de la muestra, ahí es donde también interviene la inferencia estadística. ¿Qué es lo que hace la inferencia estadística ahí? Lo que hace es esto, este proceso de generalización, este proceso de inferir. Entonces, lo que va a hacer la estadística inferencial es agarrar lo que se ha encontrado aquí dentro de la muestra, todo lo que se haya encontrado a través de esa gráfica, a través de ese cuadro, a través de los indicadores, los va a generalizar hacia toda la población, ¿no? No solamente se va a quedar en la interpretación de la muestra, sino que todo lo que ha encontrado lo va a generalizar a toda la población. Por lo tanto, va a decir, la población había tenido estas características, la población había sido así, ¿no? La población tiende, ¿no? Tiende hacia estos eventos, ¿no? ¿No? O en el pasado había tenido esto, también se puede retroceder algunos eventos o algunas características que haya tenido en el pasado, ¿no? Y también se puede inferir, por eso es que se llama inferencia estadística, ¿no? Inferir o predecir, digamos. Entonces, esa es la parte de la estadística inferencial, ¿no? Tomas un pedazo de un todo, ¿no? Tienes una población muy grande. ¿Y por qué tomas ese pedazo? ¿No? Siempre tenemos que tomar ese pedazo, esa muestra que dice aquí. En la mayoría de los casos hace la necesidad siempre de tomar una muestra. ¿Por qué? Porque tenemos, como es una población generalmente muy grande, investigar toda esa población nos demanda muchos recursos, ¿no? Recursos económicos, financieros, tiempo, material, todo. Y no estamos dispuestos a cubrir todo ese requerimiento. Sí podemos cubrir con una pequeña parte, pero no con el todo, ¿no? Y en algunos casos hace la necesidad obligada de tomar una muestra, ¿no? En algunas circunstancias, obligado tienes que tomar una muestra, ¿no? Como hacen los médicos, ¿no? Si vas con un malestar, con ciertas dolencias al médico, entonces el médico generalmente para detectar, para determinar cuál es tu dolencia principal, ¿no? Porque en base a eso te tiene que medicar, ¿no? Entonces lo que te va a decir es que se te va a tomar una muestra de sangre, ¿no? Una muestra de sangre, ¿no? No te puede tomar el análisis sobre toda tu sangre, ¿no? No puede hacer el análisis sobre toda tu sangre, ¿no? No te puede sacar toda la sangre, ¿no? Toma una muestra, toma un pedazo, ¿no? Toma una parte de lo que es todo el proceso circulatorio de tu sangre, ¿no? Y en base a esa muestra, pues va a tomar una decisión y indicarte cuál es tu malestar, cuál es tu problema, ¿no? Y por supuesto, en base a eso ya te va a medicar, ¿no? ¿No? Entonces, eso es lo que en este caso hace la necesidad de recurrir a una muestra, ¿no? Pero también habíamos indicado que a veces sí podemos cubrir la población, pero requerimos de tener recursos económicos, recursos humanos, recursos financieros, recurso tiempo, ¿no? Lo suficiente para cubrir todo eso. Y tenemos limitaciones con respecto a esos insumos, ¿no? Y como tenemos limitaciones con respecto a ese insumo, por lo tanto lo que hacemos es tomar una muestra, ¿no? Pero esa muestra debe ser representativa, ¿no? Porque ¿qué hacemos luego con la muestra? Luego generalizamos hacia toda la población, ¿no? Y para generalizar hacia toda la población, esa muestra debe ser representativa, ¿no?
Porque si no es representativa, las conclusiones que generalices hacia toda la población no van a tener cierto grado de confiabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque estás trabajando con una muestra que no es representativa, ¿no? Por lo tanto, la muestra tiene que tener representación, ¿no? Representación de la población, ¿no? Entonces, una vez que trabajamos con la muestra, obtenemos tablas, obtenemos gráficas, obtenemos indicadores y tratamos de generalizar todo eso a la población, ¿no? Y decir, la población había tenido estas características, ¿no? La población había sido así, es así y va a ser así, ¿no? Eso es lo que nos va a permitir realizar la inferencia estadística. Y para que nos permita realizar esa generalización hacia el todo, requerimos de una herramienta principal de la estadística. Y esa herramienta principal de la estadística no es nada menos que la teoría de probabilidades, ¿no? Teoría de probabilidades, ¿no? Sin esta herramienta, que se llama probabilidades, no podemos hacer inferencia estadística. Para poder generalizar nuestras conclusiones hacia toda la población, requerimos de conocer teoría de probabilidades, ¿no? Entonces, el lazo que liga la estadística descriptiva con la estadística inferencial no es nada menos que la teoría de probabilidades. ¿Listo? Y aquí tenemos algunos ejemplos de en qué consiste la estadística inferencial, ¿no? Y ahí tenemos uno de los términos principales, predecir, ¿no? Predecir la aparición de demencia en personas según su estado cardiovascular. Vamos a predecir, vamos a adelantarnos, ¿no? ¿Cuál es, si presenta o si puede presentar o no puede presentar demencia una persona, ¿no? Si en esa persona puede haber aparición de demencia, dependiendo de su estado cardiovascular, ¿no? Revisamos su estado cardiovascular, ¿no? A través de la estadística descriptiva y en función a eso predecimos si va a presentar demencia o no va a presentar demencia en lo futuro, Dios, ¿no? Entonces nos estamos adelantando a los hechos, ¿no? Estamos prediciendo, ¿no? El segundo ejemplo dice probar que un medicamento sirve para un tratamiento de una enfermedad. Entonces estamos probando, ¿no? Y esa prueba lo tenemos que realizar para ver si ese medicamento funciona o no funciona, ¿no? Para poder generalizar, ¿no? Para poder implantar o para poder en venta el medicamento, ¿no? El tercer ejemplo dice, una editorial realiza una encuesta a 387 estudiantes de una universidad sobre sus preferencias en la lectura, ¿no? En esa parte, hasta esa parte lo que está haciendo es estadística descriptiva, ¿no? Una editorial encuesta a 387 estudiantes de una determinada universidad investigando sobre las preferencias a la lectura, ¿no? Hasta esa parte es una tarea de la estadística descriptiva, ¿no? Y luego ya viene la estadística inferencial, dice, con el fin de extraer, dice, consecuencias válidas para todos los universitarios, ¿no? Con tan solamente haber hecho un análisis en estos 387 estudiantes, esas características que se han encontrado en estos 387 estudiantes, los va a generalizar
a todo el conjunto de los estudiantes universitarios, ¿no? Todo lo que he encontrado con respecto a las preferencias de la lectura los va a generalizar a todo el conjunto de los estudiantes de esa universidad, ¿no? Y no solamente va a decir, pues, los 387 estudiantes habían tenido estas preferencias sobre las lecturas, ¿no? Sino lo que va a decir es los universitarios. Ya no solamente se va a referir a ese conjunto, sino lo que va a decir los universitarios. Una generalización hacia todos. Los universitarios habían tenido estas preferencias en la lectura, ¿no? Leen más libros literarios, leen más libros, no sé, con contenido académico, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Todas esas características los va a generalizar hacia toda la población, ¿no? Aquí tenemos un esquema resumido de las actividades que involucra a cada una de las dos partes en las cuales se divide la estadística. En la parte descriptiva tenemos los métodos de tabulación, los métodos gráficos y los métodos numéricos, ¿no? En la parte de la estadística inferencial tenemos la estimación de parámetros, ¿no? Lo primordial en este primer término es la estimación, ¿no? El proceso de generalización, ¿no? Y de otra herramienta o de otra tarea en la cual interviene la estadística inferencial no es nada menos que la prueba de hipótesis, ¿no? ¿Cómo se prueban las hipótesis? En base a evidencias, ¿no? Evidencias, ¿no? Yo puedo tener, por ejemplo, un problema de un hecho, ¿no? Se ha producido un hecho ahí, digamos un robo, y tengo ahí a una persona inculpada, Dios, ¿no? Pero no sabemos si es el que realmente ha cometido el delito o no. Solamente hasta el momento se tiene indicios, ¿no? Y se debe de llegar a probar de que es inocente o es culpable. Y para eso se debe recabar información, ¿no? Y la información lo recabamos como dato de la muestra, ¿no? Vamos buscando evidencias, ¿no? Y estamos tomando ahí muestra, ¿no? Y con toda esa evidencia, con toda esa muestra, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tomar una decisión, ¿no? Con toda esa evidencia, dependiendo de las evidencias, vamos a tomar una decisión y decir, esta persona sí es culpable o esta persona sí es inocente, ¿no? Al principio solamente teníamos una hipótesis de que si era culpable o de que realmente esa persona había sido el que ha cometido el delito o no. Esa era nuestra hipótesis. Y para eso hemos tenido que trabajar en una muestra, ¿no? En la recolección de la evidencia, para que nos permita tomar decisiones. Una vez que hemos recolectado la evidencia, tenemos ahí toda la evidencia y es la que nos va a indicar al final concluir de que esa persona sí es culpable o sí es inocente, ¿no? ¿No? Y de esa tarea es de la cual se encarga la inferencia estadística, ¿no? De la prueba de hipótesis, ¿no? Pero para probar esa hipótesis necesariamente recurrimos a una muestra, ¿no? Habíamos visto que en toda esta conceptualización o definición de lo que es estadística descriptiva y estadística inferencial aparecían unos términos. Algunos ya son conocidos, algunos ya sabemos qué representan, ¿no? Pero en este caso los vamos a formalizar, ¿no? Y uno de los términos que aparecía era población y muestra, ¿no? ¿Qué se entiende por población y muestra? ¿Qué va a ser para nosotros población? No solamente van a ser ese conjunto de personas, ¿no? Generalmente la mayoría tenemos esa concepción, que cuando nos dice población, ¿no?
inmediatamente nos imaginamos ese conjunto de personas, ¿no? Delimitados tal vez por una área geográfica, ¿no? La población de Bolivia, ¿no? ¿Por qué decimos Bolivia? Porque está delimitado geográficamente, ¿no? Casi, yo diría, casi estamos en lo correcto, ¿no? De decir que eso sí es población, ¿no? Pero a eso vamos a complementar, ¿no? Y vamos a complementar en el sentido estadístico, ¿no? ¿Qué es población? ¿No? Y población no es nada menos que un conjunto de elementos. Entonces, no solamente población había sido un conjunto de personas, sino que es un conjunto de elementos. Y el término de elementos no solamente hace referencia a personas, sino también hace referencia a animales, sino también hace referencia a objetos o a instituciones, ¿no? Entonces el término de elementos no solamente se restringe a la persona, al individuo, como componente de una población, ¿no? Sino esa población puede estar compuesto por animales, ¿no? Esa población puede estar compuesto por objetos. Esa población puede estar compuesto por entidades, ¿no? La población de hospitales, ¿no? La población de universidades, ¿no? La población de escuelas, ¿no? Son entidades, ¿no? La población de, no sé, de animales de una cierta región, ¿no? La población de aves, digamos, ¿no? Entonces, esa es la concepción de población. No solamente ese que menciona aquí elemento, es para cualquier tipo de esos elementos que constituirían una población, ¿no? ¿No? Pueden ser personas, pueden ser animales, pueden ser objetos, pueden ser instituciones, ¿no? Cualquier conjunto de elementos, ¿no? Y aquí nos dice que cumplen ciertas características o ciertas propiedades sobre los cuales se desea hacer una investigación, ¿no? O estudiar un determinado fenómeno, ¿no? Entonces, aparte de que esas personas constituyen la población, o aparte de que esas instituciones constituyen una población, o aparte de que esos objetos constituyen una población, ¿no? O aparte de que esos animales constituyen una población, para constituirse realmente en población, deben cumplir ciertas propiedades, ciertas características, ¿no? Entonces, población es un conjunto de elementos que al menos tengan una característica en común, ¿no? Esos elementos, para constituirse en población, deben tener cierta característica en común, ¿no? Por ejemplo, si colocamos el ejemplo de los electores para las elecciones a nivel de departamento y a nivel de municipios, queremos hacer una investigación sobre la preferencia de los electores con respecto a los gobiernos municipales y a los gobiernos departamentales, ¿no? Esa investigación queremos hacer. ¿Cuál es la preferencia política? ¿Cuál es su preferencia de los electores con respecto a los candidatos? ¿Cuál es su preferencia con respecto a los candidatos? Y para eso, para realizar esa investigación, debo identificar mi población, como también algunos lo llaman la población objetivo. ¿Cuál va a ser mi población objetivo? Mi población objetivo no van a ser los habitantes de otro país, ¿no? Sino mi población objetivo va a ser los habitantes que viven en Bolivia, ¿no?
Tampoco va a ser una persona boliviana que está afuera, ¿no? En estos instantes, ¿no? Porque no tiene esa potestad de elegir, ¿no? Porque está fuera del país, ¿no? Entonces ya estamos hablando de ciertas características, de ciertas propiedades que debe satisfacer para constituirse en una población esos elementos, ¿no? Entonces, para que un elemento se constituya dentro de esa población de electores, ¿no? Para determinar las preferencias políticas que tienen para las próximas elecciones, una de las características es de que esté aquí, ¿no? Sea residente boliviano, ¿no? O que vive en Bolivia, ¿no? Además debe tener nacionalidad boliviana, ¿no? Un extranjero no puede participar en las elecciones, o no va a participar en todo caso en las elecciones, ¿no? Al margen de que vive aquí, digamos, pero no puede participar porque no es una persona de nacionalidad boliviana. Aparte, tiene que ser mayor de 18 años, ¿no? Esas son las propiedades o características que hacen que esos elementos se constituyen en esa población de electores, ¿no? Sobre los cuales voy a hacer una investigación o a los cuales voy a entrevistar, ¿no? Para saber las preferencias electorales, ¿no? Yo no puedo preguntar a un niño de 13 o de 10 años, ¿no? ¿Cuál es su candidato preferido, por ejemplo, ¿no? Esa información no me va a servir, ¿no? No puedo preguntarle, no puedo preguntarle a un extranjero, ¿no? Si bien puedo encontrarme con una persona extranjera, pero no puedo preguntarle a él. Su información no me va a servir, ¿no? Entonces hay ciertas características que hacen que esos elementos se constituyen en una población, ¿no? Por lo tanto, siempre es bueno que cuando se delimite o se tenga una investigación, se debe delimitar de forma correcta o se debe de identificar de forma correcta la población objeto y objetivo de investigación, ¿no? La población objeto son los elementos, ¿no? Son los hogares, son las empresas, son los edificios, son las personas, son los tornillos, ¿no? Eso es la población objeto. La población objetivo es qué es lo que quieres saber de ellos, ¿no? O qué es lo que vas a hacer con la información que te proporcionen ellos, ¿no? Esa es la población objetivo, ¿no? Y esas dos nos van a permitir de forma clara reconocer qué propiedades deben tener esos elementos, ¿no? Para constituirse tanto en población objeto como en población objetivo, ¿no? Entonces, cuando uno quiere hacer una investigación sobre las preferencias electorales de las próximas elecciones regionales, ¿no? No solamente tienen que decir, voy a encuestar a todas las personas de La Paz, ¿no? Eso no es cierto, ¿no? Porque no me va a permitir tomar buenas decisiones si encuesto a una persona extranjera, a un niño, ¿no? A una persona que tal vez no está inscrito en el padrón electoral. Tampoco la información me va a permitir, o ese tipo de informaciones va a ser válida, ¿no? Entonces hay que segmentar, ¿no? Para tener una población objeto y objetivo de investigación de forma clara, ¿no? Y esa es una tarea eso es una tarea pues que se tiene que hacer ¿no? Proceso de encuestar, ¿no? Antes de encuestar, ¿no? Todas esas cosas son actividades estadísticas, ¿no? Decir preelectorales, ¿no? O pre-encuestas, ¿no? Hay mucha tarea estadística que se hace antes de realizar una actividad estadística, ¿no? ¿No?
Entonces, eso es una población, ¿no? Y aquí tenemos ejemplos de población, ¿no? Población de ventas anuales de los supermercados de La Paz metropolitana, ¿no? Solamente en La Paz se está restringiendo a la ciudad de La Paz, ¿no? Y su población es las ventas anuales. Población de todos los posibles resultados de cara o sello que se obtengan al arrojar una moneda un número indefinido de veces, ¿no? ¿Qué resultados posibles podemos obtener? Población de puntajes de rendimiento en la lectura de todos los alumnos del nivel primario en un sistema escolar. Entonces ahí tenemos los alumnos, ¿no?, de primaria de un sistema escolar, constituyen nuestra población, ¿no? ¿Y qué es lo que queremos saber? Los puntajes de rendimiento, ¿no? En el segundo caso, nuestra población está formada por la moneda, ¿no? El elemento es la moneda. ¿Y qué es lo que queremos saber de la moneda? Los posibles resultados. ¿Y cuáles son esos posibles resultados? Cara y cruz, ¿no? O cara o sello, ¿no?, que tiene las alternativas de la moneda, ¿no? ¿Y qué resultados nos pueden mostrar si es que arrojamos una cantidad indefinida o finita de veces? Hay varios posibles resultados, ¿no? Y la primera dice población de ventas. Y tenemos ahí las ventas, ¿no?, que se han hecho en este o en los supermercados de la ciudad de La Paz, ¿no? Y esas ventas son anuales, ¿no? Pues de alguna manera ahí nos están dando una descripción de las características, ¿no?, o de la segmentación, para qué se constituyen en poblaciones, ¿no? En el ejemplo 2 menciona una parte que sí debemos tomar muy en cuenta, dice: población de los posibles resultados de cara o sello que se obtengan al arrojar una moneda un número indefinido de veces. No sabemos ahí en cuántos lanzamientos se van a observar los resultados de cara o sello. Dice un número indefinido de veces, ¿no? Por lo tanto, no sabemos cuántas veces vamos a lanzar la moneda. Aquí dice indefinidamente. Y por lo tanto, los resultados que se obtengan tampoco vamos a saber con certeza. Ese tipo de poblaciones se llaman poblaciones infinitas, ¿no? De ahí es que esta segunda parte nos indican de que la población se divide en población finita y en población infinita. Y población finita es aquella en la cual se conoce por cuántos elementos está compuesto esa población, ¿no? Si hablamos de los habitantes de Bolivia, la población de Bolivia, entonces estamos, creo que aproximadamente de 11.671.000 tantos, ¿no?, habitantes de Bolivia, ¿no? Conocemos su cantidad, ¿no? Por lo tanto, esa es una población finita, ¿no?, porque se conoce por cuántos elementos está compuesto, ¿no? Población también puede ser, digamos, tu núcleo familiar, ¿no? Está compuesto por 7 personas, por 6, por 8, por 3, por 2, ¿no? Se sabe su cantidad, por lo tanto es una población finita, ¿no? En La Paz existen 20 universidades, por lo tanto esa población de universidades de la ciudad de La Paz es una población finita, ¿no? En La Paz hay, no sé, 15 hospitales, ¿no? Nuestra población es hospitales de la ciudad de La Paz. Y conocemos cuántos son 15, por lo tanto es una población finita. Y ese 15, ese 20 o ese 1.000.000 tantos, lo vamos a identificar con una notación estadística, con una N mayúscula, ¿no?
Cuando decimos 1.000.000 tantos, entonces vamos a decir N mayúsculo había sido igual a 1.700.000 tantos, ¿no? Cuando decimos que la ciudad de La Paz había tenido 13 hospitales o 15, entonces N mayúscula igual a 15. Si sabemos cuántos son, entonces esa población no es nada menos que una población finita. Y una población es infinita cuando no tenemos cuántos elementos lo componen, ¿no? Cuando no sabemos cuántos elementos lo componen, ¿no? ¿Cuántos peces habrá en el lago Titicaca? Muchos, pero ¿cuántos muchos? ¿No? O hartos, ¿cuántos hartos? Pero difícil de determinar, ¿no? Y aquí en la última parte, no sé si nos dice, por lo general, casi todo es finito, ¿no? Casi todo es finito. El problema es de que es difícil de cuantificar. En algunas poblaciones es difícil de cuantificar, ¿no? El ejemplo que los daba, por ejemplo, de cuántos peces hay en el lago Titicaca. El lago es finito, ¿no? Está delimitado ahí. Y por lo tanto, debe haber una cantidad finita de peces, ¿no? Pero como es difícil de cuantificar, de enumerar, por lo tanto decimos que es una población infinita, ¿no? ¿Cuántas aves, digamos, hay en el norte paseños, ¿no? En todo lo que es los yungas, todo ese norte paseño, ¿cuántas aves habrá? Hay un montón difícil de cuantificar y por lo tanto la población de aves es una población infinita, ¿no? Concebimos mentalmente que es finita porque debe haber una cierta cantidad, pero esa cantidad, como es difícil de cuantificar, de enumerar, lo identificamos como una población infinita, ¿no? Entonces ya habíamos conceptualizado qué es población, su división se divide en dos, ¿no? Población finita y población infinita. Finita cuando podemos decir cuántos son, infinita cuando no podemos decir cuántos son. Si es finita, por lo tanto, se sabe su cantidad y su cantidad se anota con una N mayúscula. Y si es infinita, no vamos a poder decir cuánto es ese N mayúscula, ¿no? Por lo tanto, no hay cómo decir cuántos son, ¿no? Y por el otro lado tenemos la muestra. ¿Qué es la muestra? La muestra no es nada menos que un subconjunto representativo de la población. Es una pequeña parte, pero representativa de la población, objeto de estudio, ¿no? Nuestras investigaciones, por lo general, cuando abarquemos alguna investigación, siempre va a ser conocer la población. Siempre nuestro objetivo es conocer a la totalidad de la población, ¿no? ¿Qué características tiene la población de La Paz? ¿Cómo son los habitantes de La Paz? Y para eso es para el cual voy a tomar una muestra, para conocer esas características de los habitantes de la ciudad de La Paz. Voy a tomar una pequeña parte de esa población de todos los habitantes, pero esa pequeña parte debe ser representativa de esa población, ¿no? Representativa tanto en cantidad como en calidad. En cantidad debe ser lo suficientemente razonable, ¿no? Si veo que los habitantes de la ciudad de La Paz son 1.000.000 tantos, entonces en cantidad lo más adecuado tal vez sean 1.000 o 2.000 habitantes que deba tomar como una muestra, ¿no? No creo que sea razonable trabajar con una muestra de 50 o de 100, ¿no? Si son 1.000.000 de tantos, para tener buenas conclusiones, para hacer buenas inferencias, ¿no?
debo tener una muestra lo más adecuada posible en cantidad, ¿no? Entonces trabajaré con unas 1.500 o 2.000 personas, ¿no? Y para eso también, para definir eso, también hay herramientas estadísticas, ¿no? Para decirte cuál es el tamaño óptimo, ¿no? Hay herramientas estadísticas, ¿no? ¿Cuál es la cantidad óptima? Lo deducimos a través de herramientas estadísticas. Ese es el que nos va a decir en cantidad esto es lo más adecuado, ¿no? Y en calidad debe reflejar las mismas características que presente la población dentro de la muestra, ¿no? A eso se refiere en calidad, ¿no? Representativa en calidad, ¿no? Si sabemos que en la ciudad de La Paz la mayor cantidad de personas son mujeres, ¿no? Más del 50% son mujeres, ¿no? Y el resto son varones, la misma proporción, en la misma proporción también se debe reflejar en la muestra, ¿no? Si hay mayor cantidad de personas adultas, ¿no? De la tercera edad en la ciudad de La Paz, la misma característica debe reflejar dentro de la muestra, ¿no? A eso se llama representativa en calidad, ¿no? Las características que presenta esa población también se deben reflejar dentro de la muestra para que esa muestra sea representativa en calidad, ¿no? Tanto esa representatividad en cantidad como en calidad, pues nos va a permitir hacer ese proceso de generalización, de inferencia estadística hacia toda la población, ¿no? Tomamos la muestra, trabajamos con la muestra y luego lo que hallemos dentro de la muestra lo generalizamos hacia toda la población, ¿no? Y ese proceso de generalización hacia toda la población, para que sea válida, para que esté en lo correcto, esa muestra debe ser representativa tanto en cantidad como en calidad, ¿no? Muestra no es nada menos que un subconjunto, pero representativo de la población, ¿no? Y como estamos tomando un pedazo, por lo tanto en este caso sí o sí, sabemos cuántos elementos estamos tomando, ¿no? Como muestra, ¿no? Como no sabíamos cuántos peces había en el lago, pero podemos tomar una muestra de 100 peces, ¿no? Como no sabíamos cuántas aves había en el norte paseño, pero podemos tomar una muestra, ¿no? Capturar unas cuantas aves, ¿no? Para saber qué características tienen las aves, ¿no? Luego generalizamos, ¿no? Entonces, ya sea que la población sea finita o infinita, la muestra, el tamaño de la muestra sí o sí se tiene que conocer, ¿no? La cantidad de elementos que se está tomando de esa población, ¿no? Ya sea que esa población sea finita o infinita, ¿no? Y a esta cantidad de elementos que estamos tomando como muestra lo vamos a denotar con una n minúscula, ¿no? La n mayúscula para identificar la cantidad de elementos que tiene una población finita, ¿no? Y la n minúscula para determinar la muestra que se está tomando, ya sea de una población finita o de una población infinita, ¿no? Y aquí tenemos varios ejemplos, ¿no? Tanto de poblaciones como de muestras, ¿no? Tenemos ahí varios, ¿no? Y en varias áreas, ¿no? El 7, por ejemplo, dice, los catadores de vino degustan uvas, unas cuantas gotas de vino, ¿no? Los catadores de vino degustan unas cuantas gotas de vino para tomar una decisión en lo que se refiere a todo el vino preparado para la venta. No solamente nos está dando aquí
la selección de la muestra, ¿no? O para qué está tomando una muestra, ¿no? O para qué en este ejemplo hay la necesidad imperiosa de que tomemos una muestra. Hacen degustaciones con respecto a los vinos, ¿no? Y necesariamente tiene que tomar una muestra, ¿no? No puede tomar toda la población, ¿no? No puede consumir todo el vino, ¿no? Solamente toma una muestra de gotas, ¿no? De vino, ¿no? Para saber su calidad, sus características que tiene ese vino, ¿no? Por eso es que dice ahí, para tomar una decisión en lo que se refiere a todo el vino preparado para la venta, ¿no? Luego tiene que generalizar, ¿no? Hacer el proceso inferencial, ¿no? Hacer el proceso de la estadística inferencial, ¿no? La generalización hacia el todo. Por lo tanto, ya no va a decir, pues, esta botella había tenido estas características, ¿no? Había sido dulce o amargo, algo así. Ya no va a decir solamente la botella o la gota había tenido estas características, ¿no? Sino que va a decir el vino, ¿no? O este vino, refiriéndose a todo, ¿no? A todos los vinos que tengan esa característica o a todos esos vinos de esa empresa, va a decir que presenta esas características, ¿no? Es dulce, es amargo, que es, no sé, con un color más predominante no sé, a guindo o a café, no sé, ¿no? Entonces, en este ejemplo, no solamente nos está dando a entender ese proceso de tomar una muestra y el por qué tomar una muestra, sino que para qué sirve esa muestra generalmente, para luego generalizar, ¿no? Para luego hacer inferencia estadística, ¿no? Una vez que analice esas gotas, ahí es donde trabaja, ahí es donde hace estadística descriptiva. Todo lo que haya allí, a través de las herramientas de la estadística descriptiva, lo va a generalizar hacia toda la población, hacia todos los vinos, ¿no? Pero todos los vinos de esa empresa o de esa institución, ¿no? O de esa fábrica, ¿no? Entonces, revísenlo ustedes los ejemplos que se mencionan aquí. Y aquí tenemos el esquema también, ¿no? Que resume todo eso, ¿no? Un estudio se puede hacer a nivel de población o a nivel de muestra, ¿no? El término de muestra en algunos textos también lo menciona como universo, ¿no? Y solamente de una acotación de parte mía, un poco para diferenciar, ¿no? Decimos en todo caso, y lo vamos a mantener, que lo vamos a manejar como sinónimo el término de población o universo, pero con una pequeña diferencia. Generalmente las poblaciones, cuando mencionemos población, vamos a hacer mención a aquellas poblaciones que son finitas. Y vamos a mencionar población como universo, aquellas personas que son infinitas. ¿Listo? Eso solamente como una convención, ¿no? Pero indistintamente se puede manejar, ¿no? El término de población como el término de universo, ¿no? Tenemos datos que deben, o elementos que deben formar esa población, ahí está, ¿no? Los estamos designando con X1, X2 hasta X sub n mayúscula, y el n mayúscula identifica la cantidad de elementos que tiene una población finita, ¿no? Porque también esa población puede ser infinita, ¿no? Posteriormente vamos a ver esto, qué características describen una población o qué características se pueden determinar dentro de una población. A esas características que se investigan dentro de una población se los llama parámetros, ¿no? Y ahí vemos unas notaciones, ¿no? Nuevas, tal vez ya lo han visto, tal vez son nuevas, pero que se llaman parámetros, que más adelante los vamos a ir describiendo con mayor precisión, ¿no? Y por el otro lado tenemos la muestra, y esa sí debe tener una cantidad, ¿no?
Y es así, se debe conocer su tamaño, ¿no? Y su tamaño no es nada menos que una n minúscula, ¿no? Y como es un subconjunto, por lo tanto tenemos ahí los datos desde x1 hasta x sub n minúscula. Y aquí interviene un término que se llama muestreo, ¿no? Que tiene que ver con la muestra. ¿Qué es el muestreo? El muestreo no es nada menos el cómo. ¿Cómo voy a tomar la muestra? Entonces a eso te va a contestar también la estadística. ¿Cómo vas a tomar una muestra? A lo que se refiere es cómo vas a seleccionar. Si bien aquí ya te está diciendo que debes, eso también ya los he indicado de que la estadística te permite determinar cuál es el tamaño de la muestra óptima, ¿no? El n minúsculo, ¿no? Pero ya sabes, digamos, ¿no? Ya tienes ahí una fórmula que te presenta la estadística y te dices que de esa población de 1 millón de habitantes debes tomar una muestra de 1.500 personas. Ese 1.500 ya se ha determinado también a través de una herramienta estadística. Pero ahora tu otra pregunta debería de ser ahora, ¿cómo voy a escoger esos 1.500 de estos 1 millón de habitantes de La Paz? ¿Cómo voy a escoger esos 1.500 habitantes o personas? ¿Cómo escogeríamos? ¿Se tendrá que escoger así por escoger? En este caso, la estadística también te presenta herramientas estadísticas para seleccionar una muestra. Y a ese proceso de seleccionar, a esas herramientas que te proporciona la estadística de cómo seleccionar una muestra, se lo llama muestreo, ¿no? Muestreo, por lo tanto, no es nada menos que la forma, cómo se escogen elementos de la población para constituir una muestra, ¿no? Ese es muestreo, ¿no? No vamos a entrar en un análisis más profundo de lo que es el muestreo, solamente mencionar esa conceptualización, porque dentro de la estadística es un campo muy amplio, ¿no? Ya tiene sus herramientas, su método, sus técnicas, todo también ahí ya tiene, ¿no? Es un campo muy amplio, ¿no? Pero solamente entender de qué es ese proceso, ¿no? Es el cómo voy a escoger a esas personas. Y para eso la estadística te proporciona también técnicas, ¿no? Técnicas de muestreo, ¿no? Y como también aquí hablamos de datos, ¿qué entendemos por dato estadístico? Los datos estadísticos son solamente los números o las medidas que obtenemos, ¿no? A través de la observación, ¿no? Y lo más importante, al ser números, al ser medidas, deben ser objeto de comparación, de ser analizados, de ser interpretados. O un dato estadístico debe tener un sentido, un significado, ¿no? No puede ser un número aislado, ¿no? Si yo te digo 18, digamos, pero 18 ¿qué? ¿De quién? ¿De qué? ¿A qué representa? Entonces, no solamente un dato estadístico es un número o una medida, sino que ese número, esa medida, debe tener una lógica, debe tener un sentido, debe tener una interpretación, debe ser posible comparar con otros datos de sus mismas características, ¿no? Entonces, si yo digo, por ejemplo, una persona tiene 18 años, entonces ahí sí ya tiene sentido, ¿no? Esa persona tiene 18 años, por lo tanto es una persona joven, ¿no? Posiblemente esté estudiando, ¿no? O esté estudiando y trabajando, ¿no? Y así podemos hacer interpretaciones, ¿no? Analizar o comparar con otra persona, ¿no? Otra persona que tiene 21 años, por lo tanto lo comparamos que esta persona es menor de edad y así sucesivamente, ¿no? O tiene una edad menor que esta otra persona, ¿no?
Por lo tanto, un dato estadístico no solamente vamos a decir son esos números o esas medidas. Y tampoco, al decir son números o medidas, tampoco no podemos entender dato como número o medidas o cifras. Sino un dato estadístico también es una característica, es un atributo que tiene un elemento de la población, ¿no? Entonces, cuando decimos dato, no solamente nos estamos refiriendo a ese número como número, sino que dato también es que esa persona es varón o es mujer, ¿no? Es alto o es bajo, ¿no? Eso de alto, bajo, varón, mujer, digamos, eso también es un dato estadístico, ¿no? Por lo tanto, un dato estadístico no siempre es un número, ¿no? Es un atributo o es una cualidad o como también puede ser un número, ¿no? Pero que sí debe tener un sentido, una lógica y de describirse, ¿no? De compararse y de ser analizado, ¿no? Por lo tanto, debe identificar a quién, ¿no? Eso es entonces un dato estadístico. Y los datos estadísticos, ¿de dónde vienen? Los tenemos que crear nosotros, ya existen. Hay varias fuentes de los datos estadísticos, ¿no? Se pueden obtener a través de la observación, ¿no? Los datos estadísticos se pueden obtener a través de la observación. Los datos estadísticos se pueden obtener de las instituciones, ya existen por lo tanto. Vas al INE, vas al Banco Central, ¿no? Vas a una institución privada donde quieres recabar algunos datos, ¿no? Con respecto a alguna característica, ¿no? De los elementos de esa institución, ¿no? Los datos ya están ahí, solamente te proporcionan, ¿no? Tú no lo estás creando, ¿no? Cuando observas, ahí sí estás creando los datos, ¿no? Estás observando, por lo tanto, estás ahí viendo cuál es el dato que estás observando, ¿no? Pero hay datos que existen, ¿no? Solamente las recabas y listo, nada más, ¿no? Pero hay datos también que los creas a través de la experimentación, ¿no? Haces un experimento para crear los datos, ¿no? La observación es un poco distinta, ¿no? Observas, no estás creando tú el dato, solo estás observando, ¿no? Puedes querer saber qué tipo de vehículos, a qué velocidad circulan por la autopista, entonces tú te vas a una cierta parte de la autopista y empiezas a notar, estás observando, ¿no? Estás observando ahí pasar un vehículo de esa característica, ¿no? A tanta velocidad y así la información que requieras, ¿no? Ahí tú no estás generando los datos, sino lo único que estás haciendo es observar, ¿no? En el caso de los datos que se generan a través de la experimentación, tú manipulas, ¿no? Por eso se llama experimentación. Tú manipulas algunos elementos, ¿no? De tal manera que generas datos, ¿no? Lo puedes someter, digamos, tu experimento puede ser someter un determinado objeto a una cierta temperatura, ¿no? Y ver cuál es el resultado, ¿no? Ahí, para obtener ese resultado, ese dato, estás generando, ¿no? Estás haciendo un experimento, estás manipulando los objetos, ¿no? Entonces los datos se pueden obtener a través de la experimentación. Como también los datos ya existen, ¿no? En los registros, ¿no? En las instituciones, ¿no? Vas al registro, estos que te certifican tu certificado de nacimiento, todo eso, entonces los datos ya están ahí, ¿no? Tú solamente solicitas y listo, ¿no? Vas a una empresa,
requieres, haces tu solicitud de los datos que necesitas, ¿no? De las características de los empleados de esa institución y listo. Los datos ya están ahí, ¿no? Tú no los estás generando, ¿no? Otra forma de generar los datos también es a través de las encuestas, ¿no? A través de un cuestionario, ¿no? Y esa es una observación directa, ¿no? Entrevista directa, ¿no? También puede ser entrevista indirecta, ¿no? Tu cuestionario lo envías, hoy en día lo envías mediante el internet y listo, ¿no? Entonces hay varias formas de recolectar los datos, ¿no? Hay varias formas de obtener los datos que uno requiere, ¿no? Previo a los datos, ¿no? Previo a los datos se debe de identificar las variables estadísticas. ¿Qué es una variable? ¿Qué es una variable estadística? La variable estadística te va a proporcionar de forma ordenada, podemos decir, los datos, ¿no? Por lo tanto, una variable no es nada menos que una característica de interés dentro de una población. Es una característica de interés de investigación dentro de una población, ¿no? Entonces, a esas características que nosotros queremos saber de una población, a partir de aquí los vamos a mencionar como variables, ¿no? ¿Qué características, por ejemplo, puedo querer saber de una población? Su edad, su estatura, su peso, su ingreso, su sexo, su nivel de instrucción, sus preferencias con respecto a los autos, ¿no? Sus preferencias con respecto a ciertas, no sé, al tipo de vivienda que construyen o que viven, ¿no? Esas son características que yo quiero conocer de una población, ¿no? De la población de estudiantes, por ejemplo, ¿qué características yo quiero conocer? Tal vez su edad, su estatura, su peso, su sexo, la procedencia, ¿no? Del tipo de unidad educativa, ¿no? Si es privado, particular o mixto, ¿no? Quiero saber de dónde provienen, ¿no? Lo mismo puedo querer saber tal vez su lugar de nacimiento, ¿no? O el departamento donde ha nacido, o la ciudad donde ha nacido, ¿no? Esas características quiero saber de los estudiantes, ¿no? Si viene del interior o vive aquí, ¿no? Sus preferencias con respecto a otras características, ¿no? Su preferencia con respecto al turno, por ejemplo, ¿no? Si prefiere más el turno de la mañana, de la tarde o de la noche, ¿no? Varias características uno le interesaría conocer de una población, ¿no? Y esas características se van a llamar variables, ¿no? Entonces, variable no es nada menos que una característica de interés dentro de una población, ¿no? Y esas características van a dar origen a la recolección de los datos, ¿no? Si una característica que me interesa conocer es la edad, entonces tengo que recolectar las edades, ¿no? De los estudiantes, ¿no? Y voy a recolectar, por lo tanto, datos, ¿no? Si yo quiero conocer, por ejemplo, el género o el sexo, entonces, por lo tanto, voy a recolectar datos con respecto al género, ¿no? Y ahí voy a tener los datos, ¿no? Y ahí voy a tener varón, mujer, mujer, varón, 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 y mujer, mujer, y así sucesivamente, ¿no? A cuántos entrevisto, ¿no? O a cuántos observe, ¿no? Y ya entrando en la parte de la notación del manejo algebraico para las
variables. Las variables por lo general se denotan con la letra mayúscula del alfabeto, las últimas letras mayúsculas del alfabeto. De esa manera se identifican las variables que interesa investigar, ¿no? Aquí tenemos un esquema de lo que es un dato, ¿no? Los datos pueden existir como los datos no pueden existir, ¿no? Los datos ya están ahí, solamente tú tienes que pedir, ¿no? Recolectar nada más, ¿no? Los datos no existen, por lo tanto, ¿cómo los generas los datos? ¿Cómo haces que aparezcan datos, ¿no? Cuando los datos existen, pueden existir de fuente primaria o de fuente secundaria. ¿Qué indica fuente primaria? Fuente primaria significa que tú has sido el generador de los datos, ¿no? Tú, con el propósito que tienes de investigación, has generado esos datos. A eso se los llama fuentes primarias, ¿no? Esos datos se han generado con la finalidad de describir ciertas características que a mí me interesan dentro de mi tema de investigación o dentro de mi investigación, ¿no? Por eso es que se llaman datos de fuente primaria. Son datos de variables o de características que me interesa conocer, que me interesa describir, ¿no? Y por eso es que se han generado esos datos con la finalidad de cubrir los objetivos, las hipótesis de las características que me interesa conocer de esa población. Esos datos se llaman datos de fuente primaria, ¿no? Y son datos de fuente secundaria porque ya existen, ¿no? Y si ya existen, ya se han recolectado bajo otro tipo de propósitos, pero ya se han recolectado, ¿no? Han hecho la encuesta de hogares, el INE, ya están ahí los datos, ¿no? Tú solamente tienes que recabar tal vez alguno de los datos, ¿no? O tal vez también todos los datos, ¿no? O tal vez solamente algunas características, no todas, digamos, las que se recogen en la encuesta de hogares, ¿no? O en la encuesta de presupuestos familiares, ¿no? O en la encuesta de demografía y salud, digamos, ¿no? Dependiendo de la investigación que estás realizando, recurres a esa información que ya existe y solamente tú recabas, ¿no? O en todo caso, tal vez veas datos publicados, ¿no? en la prensa. Pero esos datos tenían otro propósito, otro fin, ¿no? Pero a ti te sirven también, ¿no? Si bien estás haciendo tú otro tipo de investigaciones, pero ese tipo de datos te sirven. Por lo tanto, los tomas, ¿no? Tú no estás siendo generador de esos datos con el propósito de tu investigación. Esos datos ya existían, solo que como involucra características que te interesan, por eso es que lo estás tomando, ¿no? Entonces, esos datos son secundarios, ¿no? Los datos que no existen se pueden generar, ¿no? Los datos que no existen se pueden generar, ¿no? ¿Y dónde los podemos generar? Ya habíamos dicho, mediante un experimento, ¿no? Mediante la observación, ¿no? La misma observación, ¿no? Puede ser directa o indirecta, ¿no? Se pueden generar los datos a través de la entrevista, lo que habíamos dicho, ¿no? Y la entrevista puede ser cara a cara directamente o mediante teléfono, ¿no? La entrevista, ¿no? Lo llamas, haces una llamada y lo empiezas a entrevistar, ¿no? Los datos también se generan en los registros, ¿no? En los registros requeridos por ley, ¿no? ¿A qué se refiere esto, los datos recogidos en los registros requeridos por ley? Se refiere a tu certificado de nacimiento, por ejemplo, ¿no? Es requerido por ley, debes tener sí o sí un registro de nacimiento, ¿no?
Y los datos también se pueden generar a través de los registros administrativos, ¿no? Como en el caso de los dos. Licenciado, perdón Sí, que lo interrumpe, ya va a ser hora para la siguiente clase. ya, muy bien, entonces acabaremos este esquemita. Los registros también entonces se generan, los datos se generan a través de los registros administrativos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de nosotros los docentes, cuando teníamos las clases presenciales, a tanto al ingresar como al salir, teníamos que marcar, ¿no?, ese reloj, ¿no?, del registro biométrico, ¿no? Y ese es un registro administrativo, ¿no? También se pueden generar los datos a través del envío y la devolución de cuestionarios mediante correos o por internet, ¿no? Subes tu encuesta al internet o la envías por correo, ¿no?, y te van a ir contestando, ¿no? Entonces estás generando ahí los datos, ¿no? No existían, pero estás generando ya los datos, ¿no? Entonces esas son las fuentes de los datos, ¿no? Y aquí pueden ver un listado de variables, ¿no? Ahí está un listado de variables, a ellos ustedes pueden imaginarse más tipos de variables, ¿no? Pueden, dependiendo siempre, las variables se generan siempre dependiendo del interés que se tenga en la investigación, ¿no? Si mi investigación se centra en conocer, digamos, las características habitacionales de los habitantes de La Paz, no voy a preguntar sobre otras características que no tengan que ver con ese objetivo que tengo, ¿no? Entonces, las características, las variables, se describen, ¿no?, o se van anotando, digamos, dentro de una investigación, siempre y cuando respondan al objeto, a la hipótesis de tu investigación, ¿no? Nos quedaremos aquí en este subtítulo 1.151 o 1.5.1, clasificación de las variables, ¿no? Pero tratemos siempre de participar. Vamos a tratar de que la siguiente clase ya lo hagamos en función a las dudas que ustedes tengan. Yo solamente voy a colocar este panel y voy a ver si existen alguna duda con respecto a alguna de esta o con respecto a este subtítulo. Si no, entonces saltamos al siguiente. Si existe alguna duda, aclaramos la duda, ¿no? Y así, ¿no? De esa manera vamos a transcurrir la siguiente clase, ¿no? Para el día sábado, solamente recordarles que este sábado tendríamos el control de lectura, ¿no? A las 5 de la tarde tenemos el control de lectura y también ya tenemos, creo que ya he visto por ahí el grupo creado, ¿no?, en WhatsApp. Entonces, un poco para alertarles, ¿no? El día sábado por la mañana les voy a comunicar de que a las 5 de la tarde van a tener el control de lectura y ya habíamos hablado de eso, ¿no? Aproximadamente unos 10, máximo hasta 15 minutos, ¿no? 5 en punto empieza, en el momento en el que les envíe el link para que contesten, les envío el link y ya empieza a correr el tiempo, unos 10 a 15 minutos, ¿no? Y puedan llenar y luego volverlo a enviar, siempre por esta plataforma, ¿no? Todo por esta plataforma del Teams. ¿Listo? Entonces el día sábado les voy a hacer recuerdo por la mañana para que a las 5 estén ya listos para responder el cuestionario, ¿no? Nada más, si es que tuvieran alguna duda o por ahí alguien tiene alguna duda, de mi parte sería hasta aquí por hoy, el día lunes, ¿no? De nuevo retomamos ya con el avance de los siguientes capítulos, pero vayan viendo también el cronograma, ¿no? El cronograma de avance de la materia. Tenemos que tratar de alguna manera de nivelarnos, ¿no? De ir hacer el seguimiento con respecto a ese cronograma, ¿no? El seguimiento del contenido con respecto al cronograma que tenemos ahí establecido, ¿no? Si estamos retrasados, por lo menos el lunes ya tenemos que un poquito nivelarnos, ¿no?, a ese cronograma. ¿Listo? Solamente eso y nos estaríamos viendo unos 15 a 10 minutos el día sábado. Hagan la lectura, ya tienen el material, ¿no?, del primer control de lectura, entonces imprímanlo o hagan la lectura de ahí mismo, ¿no?, a través de sus celulares, computadoras, ¿no? Y nos estaríamos viendo el día lunes, ¿no? Agradecerles siempre y nada más, ¿no? Muchas gracias, hasta el día lunes. Hasta luego, Hola, licenciado. 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 Luego, Lice.
Hasta Luego, luego. licenciado. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta el día lunes. Hasta luego. Hasta luego. Luego, licenciado. Hasta luego.